del módulo de desarrollo personal y profesional. En la semana 2 vamos a analizar la introducción a la comunicación efectiva, escucha activa y resolución de conflictos. Vamos a verificar una introducción a la comunicación. Para comprender la importancia de la comunicación, es necesario pensar un momento en la cantidad de mensajes a la que se expone la sociedad diariamente en el siglo XXI. Revisaremos una definición de la comunicación. Analizaremos el proceso de la comunicación tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Dentro del proceso de la comunicación también analizaremos el efecto de la comunicación masiva. Una introducción a la comunicación analizando el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Y cómo se clasifica el lenguaje verbal en oral y escrito. Los conceptos de expresión y comunicación y un ejemplo de cada uno de estos conceptos. Y también revisaremos el subtítulo de comunicación efectiva. Toda la conceptualización de comunicación efectiva y qué se debe hacer para lograr una comunicación efectiva, qué elementos se deben tomar en cuenta. Los niveles de funcionalidad de la comunicación efectiva a nivel político, a nivel comunitario, a nivel masivo. Las dimensiones de la comunicación efectiva en interna y externa, formal e informal, vertical, horizontal, oficial, no oficial, escrita y oral, así como la comunicación efectiva verbal y no verbal. Dentro de la comunicación efectiva existen una serie de habilidades que comparten la dirección general de una dirección, de una organización o empresa. Revisaremos cuáles son algunas de esas habilidades compartidas. En la comunicación efectiva, para mantener esta comunicación es imprescindible tener claro qué se necesita, quién necesita la información, cuándo la necesitan, cómo la vamos a proporcionar y por quién va a ser proporcionada esa información. Los métodos de comunicación que se pueden utilizar para mantener esta comunicación efectiva. También responderemos un cuestionamiento de si se deben utilizar herramientas técnicas para lograr una comunicación efectiva y cuáles son. Revisaremos las etapas para una comunicación efectiva y dentro de estas etapas, cómo usar un lenguaje simple, cómo definir los distintos canales de comunicación. En las reuniones presenciales, prestar atención al lenguaje corporal del receptor, comunicar en el momento adecuado, emplear una escucha activa, su distribución, recibir una retroalimentación o feedback del receptor, definir las redes sociales corporativas que beneficien estas comunicaciones. También vamos a revisar todo lo relacionado con escucha activa, que es otro de los subtemas que debemos analizar en esta semana.
Dentro de la escucha activa, la conceptualización y la escucha asertiva. Los obstáculos que nos permiten escuchar con eficiencia, ya que existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y debemos ser conscientes de estos para poder superarlos. Entre otros, la atención dividida, la atención a nosotros mismos, intentar tener una conversación por el simple hecho de tenerla, eh, no fingir que escuchamos, quitarle importancia a lo que el otro únicamente está diciendo porque no tenemos las mismas creencias. Vamos a revisar también las ideas para demostrar que estamos escuchando, como validar, mostrar que aceptamos lo que dice, aunque no estemos de acuerdo con la persona con la que estemos conversando. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos, resumir lo que le estamos entendiendo, dar señales de que estamos escuchando a estas personas, respetar los silencios que se produzcan de forma natural. Todo esto lo vamos a revisar dentro del tema a considerar para esta segunda semana de clases. Como subtema, dentro de la segunda semana también vamos a revisar y analizar la resolución de conflictos. Dentro de la resolución de conflictos, vamos a verificar que es un proceso que permite encontrar una solución pacífica a los desacuerdos entre dos o más personas u organizaciones. Y es un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden aplicar para comprender e intervenir en conflictos. Los conflictos son naturales en las relaciones personales y profesionales, por lo que es importante tener buenas habilidades de resolución de conflictos, ya que estas habilidades permiten resolver los problemas de manera positiva y mantener relaciones saludables en nuestras organizaciones. También vamos a revisar detalladamente cuáles son las posibles técnicas de resolución de conflictos. Bueno, básicamente, eh, una de las principales siempre va a ser evitar que los conflictos sucedan y peor, que se agraven. Eh, una acomodación en, en las partes de los conflictos. El compromiso, cómo está dado el compromiso, estableciendo acuerdos mutuos entre las partes. La colaboración, construir objetivos conjuntos y tareas que las dos partes puedan tener un común acuerdo. Una mediación y conciliación. Y finalmente, en lo que trataríamos de evitar siempre, de pronto llegar a un litigio. También vamos a revisar los enfoques para abordar conflictos y resolverlos. Enfoques desde el ámbito jurídico, moral o normativo, enfoques desde la negociación o regateo coercitivo, enfoques desde la resolución efectiva de los conflictos y enfoques desde cuando un conflicto queda resuelto, la situación se mantiene, ya que las partes están satisfechas, es decir, el conflicto finalmente ha llegado a feliz término y se ha resuelto. Estas serían los temas que vamos a revisar dentro de la segunda semana de clases, estimados alumnos. Muchísimas gracias.